Muy buenos días, amados hermanos. Gracias al Señor por otro día más que nos da, otro día del Señor para adorarle, otro día más para aprender de su palabra y más pues que este es el primer domingo del año y por eso quisiera, hermanos, en esta ocasión traer una enseñanza distinta a la que pues veníamos tratando acerca de la oración y en este caso quiero hacer, hermanos, una exposición del Salmo primero, del Salmo 1, de los versículos del 1 al 6 como lo leímos hace un momento y he querido titular esta exposición como ¿cuál es el camino para hallar la verdadera felicidad o la verdadera dicha? Ese es el título, es una pregunta y quiero que cada uno de nosotros por un instante lo reflexionemos y lo respondamos en nuestras mentes. ¿Cuál considera usted que es la forma o el camino para hallar la verdadera felicidad? Es decir, ¿qué es lo que en este momento de su vida usted piensa que le hace verdaderamente feliz o que le haría verdaderamente feliz? Y tristemente la mayoría de personas piensan que la felicidad o la verdadera dicha la van a alcanzar mediante la posesión de bienes materiales, mediante la posesión de una buena salud, por ejemplo, o mediante la posesión tal vez de una buena familia sin conflictos y sin problemas. Las personas creen que la verdadera dicha y la verdadera felicidad se alcanza cuando se obtienen estas cosas terrenales. Sin embargo, hermanos, de entrada podemos decir que la verdadera felicidad, que la verdadera dicha del ser humano solamente se logra en Jesucristo, solamente se logra cuando nosotros nos unimos por la fe a nuestro Señor Jesucristo y por medio de Él es que alcanzamos la verdadera dicha y la verdadera felicidad. Sin embargo, este salmo, el Salmo primero, nos va a presentar unos distintivos o unas señales de cuál es la manera de encontrar esa verdadera dicha. Y quiero entonces que nos sumerjamos en este salmo, que lo mantengamos allí abierto y vamos a analizarlo versículo a versículo para poder responder a esta pregunta que les propongo en esta mañana: ¿cómo hallar la verdadera felicidad o cómo hallar la verdadera dicha? Y antes de mirar los detalles del Salmo, quisiera presentar ante ustedes algunas generalidades, algunas observaciones que son importantes a la hora de estudiar el Salmo primero. En general, hermanos, este Salmo, el Salmo primero, lo que va a hacer es presentar un contraste, es decir, una distinción, una diferencia entre el justo y los malos. Eso es lo que el Salmo en general hace, presentar cómo es la vida de alguien que es justo y dichoso y cómo es la vida de alguien que es impío y arruinado. Ese es el contraste que entonces vamos a encontrarnos en este Salmo primero. Del versículo del 1 al 3 nos encontramos con lo que se dice acerca del justo y acerca de la dicha del justo. Y de los versículos del 4 hasta el 6 nos vamos a encontrar lo que se dice acerca de los malos y acerca de su ruina y de su perdición. Y entonces podemos encontrar, hermanos, este contraste por las siguientes dos palabras. En el versículo 1, ¿con qué palabra inicia el Salmo? Bienaventurado. ¿Y cuál es la última palabra del versículo 6 del Salmo? Perecerá. Entonces ahí vemos, hermanos, el contraste también de las experiencias o los destinos tanto del justo como del impío. En el caso del justo, él va a ser bienaventurado, ese es el primer contraste, y en el caso del impío, ¿qué va a hacer él? Va a perecer o va a caer en la ruina. Así que estas dos palabras encierran este contraste que el Salmo
quiere presentarnos. Pero otra observación, hermanos, que podemos hacer de este salmo es que, interesantemente, este primer salmo no contiene ningún solo imperativo. O sea, no hay un mandato, no hay una orden en este primer salmo, sino que lo que hace este salmo es hacernos descripciones, contarnos cómo es la vida del justo y qué obtiene, y cómo es la vida del impío y qué obtiene. Y es como si el salmo nos dijera: miren, les presento estas dos historias, la historia de un justo que alcanza la dicha y la prosperidad, y la historia de los impíos que alcanzan la ruina y la muerte. Escojan ustedes cuál de estos dos caminos quieren. Eso es lo que hace el salmo, presentar estos dos caminos y dejar a los lectores del salmo la decisión de cuál de los dos caminos quieren. Si quieren el camino del justo, el camino de la verdadera dicha, o si quieren el camino del impío, el camino de la ruina y de la perdición. Y entonces, cuando nos acercamos al salmo, además, vamos a encontrar que la mayoría del salmo, es decir, del verso 1 al 3, incluye más palabras, más líneas para referirse al justo. O sea, el salmo está más interesado en hablar acerca del justo, y cuando habla de los impíos, el salmo usa menos palabras. Casi que hay una proporción de 79 palabras para referirse al justo en este salmo, y hay unas 40 palabras solamente, casi la mitad, para referirse al impío. El énfasis entonces es claro: Dios quiere mostrar más cómo es la vida del justo, y no le interesa tanto, en un sentido, mostrar la vida del malo o del impío. Así, hermanos, entonces, vamos en esta ocasión a ver cómo es la vida de un hombre dichoso o justo y cómo es la vida de un hombre impío que va hacia la ruina, y de nosotros depende escoger cuál de estos dos caminos queremos para este nuevo año 2026. ¿Qué quiere usted para este 2026? ¿Quiere la dicha y la bienaventuranza que este salmo promete, o quiere la ruina que este salmo también advierte? Vamos a mirar entonces, en primer lugar, cuál es el camino del justo y en qué consiste su dicha. Y eso, como les dije, lo encontramos de los versículos del 1 al 3. Y quisiera que recordáramos muy brevemente, como ya lo hemos estudiado el año pasado en los sermones del Sermón del Monte, lo que significa la palabra bienaventurado. No creo que sea una palabra que se pueda agotar, creo que es una palabra que tiene siempre mucho que decirnos, pero esta palabra bienaventurado básicamente significa la felicidad en un grado superlativo, la felicidad en un grado que es muy alto o muy elevado. Y cuando los autores del Antiguo Testamento usan la palabra bienaventurado, lo que ellos quieren decir es algo así como: miren a este hombre cuán bendecido es, miren a este hombre cuán feliz es, mire cómo Dios le ha dado paz y felicidad. Algo así es lo que quiere decir la palabra bienaventurado cuando se usa en el Antiguo Testamento y especialmente en este salmo. Así que el salmo nos llama y nos dice: miren cuán feliz es el hombre que vive de esta y de esta otra manera. Así que eso significa muy cortamente, ¿no? muy de una forma muy superficial, la palabra bienaventurado. Ahora, la pregunta que tenemos que hacerle al salmo es: ¿cómo puede un hombre o una mujer ser bienaventurado? ¿Cómo el salmo nos explica que una persona llega a tener esta verdadera dicha y esta gran bendición de parte de Dios? Hay dos fundamentos para que una persona, cualquiera que sea, pueda ser verdaderamente feliz, y el salmo nos lo dice. En el versículo 1 está ese primer fundamento, y en el versículo 2 está ese segundo fundamento.
¿Cuáles son esos dos fundamentos? Número uno, el varón bienaventurado evita a los malos, evita a los malos. Número dos, el varón bienaventurado medita en la ley de Dios. Ahí están las dos acciones que el varón bienaventurado hace. Por un lado, evita a los malos y por otro lado, medita en la palabra de Dios. Vamos a explicar qué significa tanto evitar el mal en las palabras del Salmo como meditar en la ley de Dios. Hay tres prácticas en el versículo 1 que el varón bienaventurado evitó. ¿Cuáles son? Mírenlas allí de cerca. Número 1 dice, no anduvo en consejo de malos. Número 2, no estuvo en camino de pecadores. Número 3, no se ha sentado en silla de escarnecedores. Déjenme hacer algunas observaciones de estas tres frases: consejo de malos, camino de pecadores y silla de escarnecedores. En primer lugar, observemos el tipo de personas que el varón bienaventurado ha evitado. Son tres tipos de personas que uno bien puede agrupar, ¿cierto?, en un solo grupo. Los malos, también llamados como pecadores o también llamados escarnecedores. Estos tres hombres tienen algo en común y es que todos son rebeldes a la voluntad de Dios. Todos son rebeldes a la palabra de Dios. No les interesa para nada qué es lo que Dios tiene que decirles y por eso son calificados como malos. Malo es aquel que está inclinado al rechazo del bien y a la práctica del mal. El pecador es el que no hace la voluntad de Dios y el escarnecedor, esa palabra significa burlador, el que se ríe o se burla de las cosas santas, de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios. Así que estas personas que describe el Salmo que el varón bienaventurado evitó son los malos, los pecadores, los burladores que no atienden la palabra de Dios y que aborrecen la palabra de Dios. Pero por otro lado, podemos observar también la influencia que el malo, que el pecador y el escarnecedor tienen. Ellos tienen un gran poder de influencia porque en primer lugar, noten que ellos dan consejos. Ellos dan consejos. Los malos dan consejos. Eso es lo primero que se ve allí. Lo segundo es que los malos o los pecadores muestran un camino. Y la palabra camino es un estilo de vida, una conducta, un comportamiento. Pero los pecadores, en este caso los escarnecedores, tienen una silla que siempre tienen disponible para aquella persona que se quiera sentar con ellos, para hacer burlas y para planear cosas malas y perversas. Así que ellos, con estas tres palabras, tienen una gran influencia. Ellos no son pasivos, sino que ellos son activos en este mundo, dando consejos, dando ejemplo en su estilo de vida y también dejando sillas disponibles en un sentido metafórico para que personas se hagan amigos de ellos y anden por los mismos caminos que ellos andan. Pero una tercera observación de estas tres frases del versículo 1 es que estas tres frases muestran una progresión hacia el mal. Noten que en primer lugar hay unos consejos que ellos dan. Primero dan consejos a una persona, a un individuo hipotético, le dan consejos. Luego esa persona, ¿qué hace? Empieza a andar, empieza a caminar por esos consejos del hombre malo. Y finalmente, ¿qué pasa con ese individuo? Se sienta a compartir y a aprobar todo lo que estos malos hombres y perversos hacen. Con esto en mente, hermanos, quisiera decir lo siguiente, y es que el varón bienaventurado, el varón que quiere ser verdaderamente feliz, corta de tajo y de raíz toda relación y todo compañerismo íntimo
con personas malas, pecadoras y escarnecedoras. Eso hace el varón bienaventurado. ¿Quieren ser verdaderamente felices? Como lo podríamos decir en términos actuales, eviten las malas juntas, eviten las malas amistades, eviten los malos compañerismos, y ese es el primer fundamento para poder ir de camino a la verdadera felicidad. Hermanos, debemos ser sabios, porque estas personas malas, estas personas pecadoras y escarnecedoras que se burlan de Dios y de su palabra, tienen un gran poder de influencia sobre nosotros. Y nosotros somos de mente y de corazón débiles. Somos como niños muy maleables, muy influenciables, y debemos tener cuidado con todo este tipo de personas. Hay personas que dicen, no, yo puedo estar allá, yo puedo estar con esta persona, o yo puedo oír esto o ver esto, y eso no me afecta ni en lo más mínimo. Eso es una mentira, eso es algo que procede del orgullo, eso es algo que procede de no conocer nuestra propia debilidad espiritual. Nosotros fácilmente somos influenciables, y más por estas personas malas y pecadoras. Así que, hermanos, miren, la santidad nuestra, la conducta nuestra es determinada en gran medida por el tipo de personas con la que nosotros pasamos nuestro tiempo. Lo que nosotros decidimos, lo que nosotros pensamos, es determinado en gran medida, según estas palabras de este salmo, por lo que o por las personas con las que nosotros compartimos nuestra vida. Hay que tener cuidado con las personas con las cuales nosotros compartimos nuestra vida, porque quizá hasta sin saberlo están ejerciendo una gran influencia para mal, para mal. Así que evitemos, hermanos, estas personas que pueden destruirnos y que pueden llevarnos a la perdición. De hecho, un consejo que se escucha mucho, que se le da a los nuevos convertidos, y creo que es un consejo también para los antiguos convertidos, es deje de frecuentar esas amistades. Eso es lo primero que uno debe romper, o una de tantas cosas que debería uno romper cuando se hace cristiano, y es deje de frecuentar esas amistades, esas personas, porque influencian grandemente el corazón. Pero, hermanos, hay que hacer una aclaración, ¿cierto? Y es que esto no quiere decir, y yo no estoy diciendo, que no podemos tener contacto o relación con los incrédulos. De otra manera, como dice Pablo, nos fuera necesario salir del mundo. Y alguien puede estar pensando, pero Cristo sí pasó tiempo con pecadores, con publicanos, y hasta comió en banquetes con ellos. Y eso es cierto. Pero eso no quiere decir que el Señor Jesucristo tenía un compañerismo íntimo con esos pecadores al punto de escuchar sus consejos, de aprobar sus burlas, de seguir sus caminos, sino que era todo lo contrario. El Señor Jesucristo se reunía con ellos para ejercer, como era el Señor Jesucristo, para ejercer una influencia grande con el Evangelio que Él había venido a traer. De manera que cuando nos reunimos con personas como las que describe el Salmo, debería ser para una única cosa, y es poderles confrontar con el Evangelio de Jesucristo y poderles llamar al arrepentimiento. Así que en ese sentido es que Cristo se juntó con las personas, y en ese sentido es que nosotros también debemos juntarnos con los incrédulos para compartirles el Evangelio. Así que este es, hermanos, el primer fundamento, y por eso les pregunto a cada uno de ustedes, ¿qué tipo de amistades tienen hoy? ¿Qué tipo de amistades tienen hoy? ¿Con qué tipo de personas la están pasando a ustedes? Y algo más, hermanos, es que hemos nosotros dejado entrar a través, lastimosamente, de el televisor y a través de los celulares, pecadores, escarnecedores
y malos a nuestras casas. Puede que usted no tenga amigos y usted diga, bueno, yo cumplo esto, yo tengo malos amigos, pero usted durante muchas horas al día, está viendo pecadores en redes sociales que comparten sus consejos, que comparten sus filosofías, que comparten sus ideologías, y usted está allí caminando por ese camino y quizá no se ha dado cuenta. Por eso pregúntese, ¿quiénes están influenciando su vida? ¿A quiénes le va a permitir usted que en este nuevo año influencien su vida? Ese es el primer fundamento entonces para ser una persona feliz, evitar a los malos. Pero en segundo lugar, el versículo 2 nos va a enseñar a quién sí debemos escuchar o a quién sí escucha el varón bienaventurado. Y aquel a quien el varón bienaventurado escucha es a Dios mismo a través de la santa palabra que Dios ha traído a la humanidad. Así que este es el segundo fundamento: meditar y escuchar no el consejo de los impíos, sino el consejo de Dios que ha sido revelado en su palabra. Y hay palabras allí en el versículo 2 que quisiera explicar. En primer lugar, el término la ley de Jehová, ¿sí? La ley de Jehová. ¿Qué significa la ley de Jehová para el salmista y para los autores bíblicos? La expresión ley de Jehová es en primer lugar una alusión a los 10 mandamientos. La ley de Jehová es en primer lugar una alusión al decálogo o a los 10 mandamientos. Pero no solamente es una alusión a los 10 mandamientos, sino que el pueblo judío clasificaba los 5 primeros libros de la Biblia como la ley de Jehová, o lo que hemos escuchado en algún momento, la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia escritos por Moisés. Pero, hermanos, no solamente es los 10 mandamientos, la ley de Jehová no solamente es los 5 primeros libros de la Biblia, sino que la Torá también, o la palabra ley de Jehová, es un término que ha sido usado en la misma Biblia para referirse a toda la escritura. Por ejemplo, a veces cuando en el Nuevo Testamento se cita algún libro de los profetas o se citaba algún libro de los Salmos, se citaba diciendo, la ley dice, la ley dice. Eso es porque los judíos entendían que la ley es una referencia no solo a los mandamientos, no solamente a los 5 primeros libros, sino a todo el canon inspirado por parte de Dios. Así que cuando leemos aquí ley de Jehová, hermanos, para nosotros los cristianos debemos entender que se está refiriendo a toda la escritura. ¿Qué es lo que hace bienaventurado entonces a un varón? ¿Qué es lo que lo hace feliz? Dice allí, meditar en toda la palabra de Dios. Esa es la idea de lo que está diciendo aquí esta palabra ley de Jehová. Pero movámonos ahora a otra palabra del versículo 2, y es la palabra delicia. ¿Sí la ven? La palabra delicia. Noten que lo que hay en el varón bienaventurado es una delicia por la palabra de Dios. Y esta delicia, como también el pastor Andrés lo recordaba en la oración de esta mañana, viene en primer lugar por la obediencia. Es decir, en la medida que meditamos en la palabra de Dios, en la medida que la leemos más y la obedecemos más, se va despertando en nosotros un deleite, ¿cierto? Pero también, hermanos, este deleite es puesto el día en que somos regenerados. ¿No les pasó a ustedes, hermanos, el día que se convirtieron al Señor, cómo sobrenaturalmente se despertó un deseo, un anhelo de conocer y de leer la palabra de Dios? Aquel día cuando el Señor les abrió los ojos, ¿no sintieron un ímpetu por seguir aprendiendo más acerca de Cristo y de la palabra?
Así que esta delicia nos viene por la continua relación con la palabra, pero nos llegó por primera vez cuando fuimos regenerados. Y si alguien aquí no tiene esta delicia que el salmista menciona, pues ahí están las dos cosas que pueden estar fallando en usted. Número uno, que usted no se ha acercado a la palabra, no le ha hallado esa delicia en la práctica al usarla cada día, o por otro lado, usted no es regenerado, usted no es un creyente verdadero y por eso no hay ningún deseo, ningún apetito por la palabra de Dios. Esta delicia por la palabra se menciona en varios salmos. Por ejemplo, en el Salmo 19:10 dice el salmista allí, hablando de la palabra de Dios y de sus juicios: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila el panal, ¿no? Si a usted le pusieran, hermano, es un ejemplo hiperbólico, aquí en este lado, una montaña de oro, y a este lado le ponen su Biblia vieja, se la ponen aquí. Hoy, ¿usted qué escogería hoy? ¿Qué escogería hoy? ¿A cuál de esas dos se iría? Bueno, el salmista nos dice que él escogería la palabra de Dios porque para él es más pesada que el oro, ¿no? Que el oro. Entonces, eso es el deseo, hermanos, por la palabra de Dios. El Salmo 119, 103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca, ¿no? Lo más dulce que los orientales conocían era la miel, ¿no? Esa miel de panal, esa miel pura era dulce, era algo delicioso. Bueno, no encontró otra forma de describir lo dulce que es la palabra que diciendo que la palabra es más dulce que la miel. Piense usted en el dulce más dulce que se haya comido, en el dulce más dulce. Bueno, la palabra de Dios es mucho más deliciosa, es mucho más placentera que cualquier dulce que nosotros nos hayamos podido comer. También el versículo 131 del Salmo 119 dice el salmista: mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos, ¿no? Un suspiro, un deseo profundo por la palabra de Dios. Esa es una característica de una persona que va de camino a la felicidad, desea la palabra de Dios. Y por eso, hermanos, yo quiero preguntarles, para que cada uno con sinceridad se responda delante de Dios: ¿ha sido la palabra de Dios un deleite para ustedes en el año que pasó? ¿Ha sido un dulce o más que un dulce? ¿Ha sido mucho más que el oro la palabra de Dios? ¿Tiene usted estos afectos o estos sentimientos fuertes por la palabra de Dios? ¿Encuentra usted satisfacción y placer en la palabra del Señor? ¿O por el contrario, le parece una carga? Solamente cuando la ve ahí cerrada y usted sabe que tiene que leerla y que no lo ha hecho, ¿le produce carga eso en el corazón? ¿Lo irrita? ¿Lo detesta? ¿Le molesta? Bueno, examine, hermano y hermana, su corazón respecto al deleite que tiene de la palabra del Señor, porque ese es el camino. Tener ese deleite es el camino a la verdadera felicidad. Pero el salmista dice en el Salmo 1 que el varón bienaventurado no solamente tiene un deseo, ¿no? Como que lo deseo y ya, sino que él es llevado por ese mismo deseo a una actividad que describe el salmista como la meditación. Miremoslo ahí en el versículo 2 nuevamente. Dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, ¿qué cosa? Medita de día y de noche. En su ley, en la palabra de Dios, medita de día y de noche. La palabra meditar o meditación es una palabra usada aquí en el idioma original que se puede traducir
como recitar algo en voz alta o también recitar algo en voz baja. Y esta definición es tomada, hermanos, de la práctica de aquellos días cuando los orientales y los hebreos no tenían la costumbre de leer la escritura en voz baja ni mentalmente. Lo que normalmente ocurría es que ellos leían la palabra siempre en voz alta. O sea que si usted iba caminando por las calles de Israel, en cierto horario, usted iba a escuchar la palabra siendo leída en voz alta en el devocional personal, digámoslo así, ¿sí? O en la sinagoga o en cualquier lugar donde hubiese un rollo y se pudiera leer la palabra de Dios. Se leía en voz alta y de ahí es de donde sale la idea de la meditación. ¿Por qué sale de allí la idea de la meditación? La idea era leer en voz alta con el propósito de hacer una reflexión para uno mismo. Es decir, esa lectura en voz alta no era para leerle a otros, sino era para que uno mismo se escuchara, para que uno mismo se pusiera cuidado. Por eso la palabra poco a poco se fue transformando en la idea de meditar. ¿Qué es meditar entonces? Es recitarse a uno mismo la palabra de Dios. Es predicarse a uno mismo los textos leídos o los textos memorizados de la palabra de Dios, de una manera no solo ocasional, sino hacerlo de una manera intencional, apartar un tiempo en el devocional para practicar la meditación de la palabra de Dios. Todas estas reflexiones, hermanos, y yo creo que todos aquí en alguna medida hemos podido hacer meditaciones de la palabra, ¿no? Ese ejercicio que uno hace de leer y de ir pensando y de ir reflexionando. Cuando hacemos ese ejercicio, siempre, hermanos, deberíamos tratar de aterrizar nuestra meditación en resoluciones. Aterrizar nuestra meditación en resoluciones, es decir, en cosas que debemos hacer, cosas que debemos poner en práctica, porque ahí es donde la palabra de Dios haya el impacto para cuando nosotros la estamos leyendo y cuando necesitamos vivirla. Así que hagamos de nuestra meditación que ésta se convierta en resoluciones prácticas para la buena vida en Cristo. Esto significa, hermanos, que los malos, los que se mencionan en el versículo anterior, no escuchan ni meditan la ley de Dios. Cuando nosotros no buscamos el consejo de Dios para cualquier cosa de nuestra vida, estamos actuando como los malos, como los pecadores, como los escarnecedores. Pero el varón que es dichoso, el varón que es justo, en todas las áreas de su vida busca consultar la voz de Dios, no solamente leyéndola, sino haciendo que esa lectura se convierta en resoluciones prácticas de vida. El salmista en el 119:97 dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día en ella es mi meditación. Ahí está lo mismo que dice el Salmo 1. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día en ella es mi meditación. Es decir que la proporción de nuestra meditación es lo que determina cuánto amamos la ley de Dios. Por eso, cuánto medita en la palabra, cuánto meditamos en la palabra, cuánto meditamos el año pasado en la palabra. En ese sentido, ¿amamos entonces lo suficiente la ley de Dios? Pues, hermanos, esto se nos pone ante nosotros para que en este nuevo año nos esforcemos en amar la ley de Dios por medio de meditar mucho en ella para toda decisión y para todo aspecto de nuestra vida. Noten que el salmista en el Salmo 1 también dice que esta meditación es de día y de noche. Bueno, yo creo, hermanos, que esto no debe ser tomado literalmente. Algunos en la historia lo han tomado literalmente. Hubo unos judíos, los judíos de Qumrán, que tomaron literalmente esta expresión día y noche y fueron muy hábiles para establecer tiempos de enseñanza
y de exposición las 24 horas del día en su comunidad, a las afueras de Israel. Ellos enseñaban y exponían y hablaban de la Escritura las 24 horas del día. Bueno, yo no creo, y eso es muy loable, pero yo no creo que eso sea lo que el versículo está diciendo aquí, de día y de noche, que sea las 24 horas, ¿cierto? Pero lo que sí entiendo, hermanos, es que esta frase lo que quiere decir es hacer algo continuamente cada día, hacer algo continuamente cada día, ya sea que lo podamos hacer en la mañana y en la noche también, en la mañana y en la noche, por eso dice día y noche, es decir, momentos especiales para dedicarnos a la meditación, pero por supuesto, hermanos, no negamos que durante todo el día, en la medida de nuestra posibilidad mental y nuestra concentración, tenemos que estar masticando y digiriendo la palabra de Dios, ¿no? Yo he hecho un ejercicio, con vergüenza, hermanos, lo digo, y es que cuando llega la noche y ya estoy con la cabeza en la almohada, me pregunto, ¿cuál fue el versículo que leí esta mañana? Y a veces no me he acordado, se me ha olvidado y al otro día me toca ponerme a repasarlo otra vez. Entonces, la idea, hermanos, es que podamos meditar día y noche en la ley del Señor en este sentido en que lo he explicado. Así, hermanos, estos son los dos fundamentos para que ustedes en este año y yo también podamos ser dichosos. Número 1, evitar el mal. Y número 2, meditar en la ley de Jehová día y noche. Y esto nos conduce ahora a la declaración o a las declaraciones del versículo 3. Este versículo 3, hermanos, es muy hermoso y muy interesante. Y lo que el Salmo va a hacer es que nos va a decir cuál es ese tipo de dicha, cuál es esa bienaventuranza, y lo va a hacer a través de una imagen de un árbol, la imagen de un árbol. Así que vamos a usar nuestra imaginación para poder entender esta imagen del árbol del Salmo 1. Lo primero que nosotros vemos en esa primera frase del versículo 1 es: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Es decir, el resultado de evitar el mal y el resultado de meditar en la ley de Jehová es ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Cuál es la idea, hermanos? En primer lugar, un árbol en la Biblia sugiere la imagen de estabilidad y de firmeza. Estabilidad y firmeza. Es decir, que son personas estables en todas las áreas de su vida, son personas firmes en todas las áreas de su vida y especialmente la espiritual, aquellos que evitan el mal y están continuamente en la palabra de Dios. Las personas inestables y las personas sin firmeza son las que no han persistido en la palabra de Dios. Pero hay una palabra que vale la pena subrayar allí en el verso 3 y es la palabra plantado. ¿Se la ven? Será como árbol plantado. Algunas versiones, si mal no estoy, tal vez la de las Américas o alguna otra, traduce la palabra como trasplantado, y esa es una traducción más precisa. La idea es: será como árbol trasplantado. ¿Cuál es la idea, hermanos? La idea es que esto es una analogía tomada del contexto de la jardinería o agricultura israelita. En aquellos tiempos, cuando se sabía que llegaba la época de la sequía, cuando se sabía que llegaba la época de la falta de lluvias, lo que los jardineros hacían es que esos brotes de árboles, esas pequeñas palmeras y esos árboles pequeños, los trasplantaban en su mismo huerto, los trasplantaban a un lugar donde ellos sabían que habían corrientes subterráneas de agua para que el árbol allí pudiera entonces en la sequía beber agua y poder ser un árbol grande y próspero. Así que la imagen aquí no es que el árbol se trasplantó a sí mismo y que encontró él de repente
un río o una agua para beber, sino que hubo un jardinero que adrede tomó ese árbol, lo desplantó de donde estaba y lo plantó nuevamente en un lugar de su propio huerto privado, donde hay una corriente de agua subterránea, donde ese árbol, en medio de la sequía, ahora puede beber. Esta es una verdad que se repite en pasajes como Jeremías 17:8, se los leo, dice: porque será como árbol plantado o trasplantado, es la misma palabra hebrea, junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Hermanos, este verbo trasplantado es un verbo que está en pasivo, es decir, no es que el árbol se plantó, sino que el jardinero tomó el árbol y lo llevó a ese lugar. Esto, hermanos, es una preciosa imagen de la soberanía de Dios en la salvación de los pecadores. No somos nosotros los que nos ponemos a nosotros mismos en el lugar de la bendición salvífica, sino que es Dios mismo quien soberanamente y por gracia nos coloca de ese estado de muerte en el que estábamos y nos trasplanta al estado de gracia y de bendición, donde hay aguas que nos nutren y que nos dan vida. Así que aquí hay una imagen, hermanos, muy hermosa de la salvación soberana por gracia de nuestro Señor. Pero también el versículo 3 dice que este árbol trasplantado que bebe ahora de estas aguas que son la palabra de Dios, de estas aguas que son la santidad, de estas aguas que son Cristo mismo, como el Nuevo Testamento lo enseña, dice que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, su fruto en su tiempo. Algunos comentaristas, me ha llamado la atención, dicen sobre esta frase, en su tiempo, que Dios nunca ha esperado que los cristianos todo el tiempo estén dando algún tipo de fruto, todo el tiempo. Y que salmos como este o frases como esta afirman eso. Más bien que lo que sí enseña la palabra de Dios es que los cristianos debemos dar fruto cuando es oportuno o cuando es necesario o cuando es el momento adecuado. Bueno, eso lo dicen algunos comentaristas. ¿Y cuál es, hermanos, el fruto al que se refiere este salmo que este árbol da? Yo lo entiendo, hermanos, como fruto espiritual y puede ser, como el Nuevo Testamento lo enseña, ya sea el fruto de ganar almas para Cristo, ya sea el fruto de crecer en santidad, ya sea el fruto de ofrecer servicios a nuestros hermanos en Cristo, ya sea el fruto de realizar buenas obras, o ya sea el fruto de manifestar las virtudes del Espíritu Santo. Sea cual sea, hermanos, el fruto y el momento en el que se dé el fruto, hay que dar fruto. Y un verdadero creyente que ha meditado en la palabra de Dios, tarde o temprano, va a dar fruto. Pero si aquí hay alguno que no puede identificar en su vida ninguna de estas cosas, que no gana almas para Cristo, que no está creciendo en santidad, que no está ofreciendo servicios al Señor, que no está realizando buenas obras o que no manifiesta las virtudes o el fruto del Espíritu Santo de Gálatas, entonces debe examinar si quizá usted todavía no ha sido trasplantado al huerto privado del Señor. Y para ello usted debe arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo Jesús de corazón para que empiece a fructificar como este salmo lo dice. La imagen de la hoja, su hoja no cae, es una imagen del vigor espiritual, es una imagen de la fuerza espiritual, de ese ímpetu, de esa emoción para seguir al Salvador. Algunos también dicen que la imagen de la hoja tiene que ver con la integridad y con la santidad de vida en momentos de dificultades
y de circunstancias difíciles en la vida. Pero llegamos a una frase que es algo, o puede ser polémica, no para nosotros. Versículo 3 al final dice, y todo lo que hace, prosperará. Esa palabra, prosperará. Con esta palabra, prosperará, los teólogos de la prosperidad, también el carismatismo, enseña que la prosperidad a la que se refiere este pasaje es principalmente la prosperidad material. Su trabajo, sus negocios, su salud, su familia, la buena vida aquí en la tierra, los viajes, ¿sí? Las cosas en este mundo. Entonces, ellos enseñan que la prosperidad que alcanza el hombre que medita en la ley de Dios es una prosperidad material. Entonces, para ellos, la vida espiritual se mide con base en la vida material que tengamos. Es decir, si usted tiene una buena cantidad de recursos en el banco, es porque usted tiene una buena vida espiritual. Pero ¿será cierto a la luz de todo el Salmo que la prosperidad aquí se refiere a tener buenos recursos económicos y bienestar material? Bueno, yo entiendo, hermanos, que de ninguna manera esa es la interpretación de esta palabra. ¿Por qué no? Porque los salmos, especialmente uno que recuerdo ahora es el Salmo 73, enseñan que los impíos prosperan materialmente y no por eso significa que ellos son espiritualmente buenos o que están en un buen estado espiritual. De hecho, en el Salmo 73, el salmista está envidioso, está pecando, por supuesto, porque él que ha sido tan íntegro, él que ha estado en la palabra de Dios, no prospera en lo material, mientras que el impío que ha hecho cualquier perversidad, sí está prosperando y le va bien, y el salmista dice, ¿cómo puede ser posible esto? Tengo envidia, casi resbalan mis pies, casi que me voy también a la impiedad, porque si ser impío es lo que trae prosperidad material, pues me estoy siendo tentado, dice el salmista. Pero después el salmista entiende que los impíos al final van a ser castigados por Dios y perderán todos esos bienes materiales que Dios mismo les concedió. Así que, hermanos, debido a que los impíos también prosperan, la prosperidad que se refiere aquí en el Salmo 1:3 no puede ser la prosperidad material, porque esta prosperidad es exclusiva para los justos, para los que meditan en la palabra de Dios. Así que no es la prosperidad material, es otro tipo de prosperidad espiritual. Y si ustedes me preguntan de qué se trata esta prosperidad espiritual, yo respondo a la luz de este mismo Salmo, que esta prosperidad a la que se refiere aquí es la capacidad para poder dar fruto y servir a otros. La capacidad para poder dar frutos, como el mismo Salmo lo ha dicho, y beneficiar a otros. Hermanos, ¿quién se come los frutos de un árbol? ¿El mismo árbol se los come? No. Los frutos y la prosperidad de un árbol, que da muchos frutos, no es para el mismo árbol, sino que es para otros. Así que entiendo, hermanos, que la prosperidad aquí no es esa prosperidad egoísta de que me va a ir bien, de que voy a tener recursos y bienes, sino que la prosperidad aquí es la capacidad de fructificar para poder servir a otros. ¿Quién es el más próspero? El que sirve a otros con lo que Dios le ha dado por haber estado meditando en la palabra de Dios. Eso es entonces, hermanos, la prosperidad a la que se refiere el versículo 3. Y entonces, el Salmo ahora nos conduce a la segunda parte, al contraste que se hace con los malos. Entonces, ya vimos, hermanos, hasta este momento, el camino del justo
y el camino para hallar la verdadera dicha. Tiene dos fundamentos que son evitar el mal y meditar en la palabra de Dios, y eso trae una prosperidad y una fructificación. Pero ahora, hermanos, en segundo lugar, veamos lo que este salmo más corto, en esta parte, dice acerca de los malos. Lo primero que dice en el versículo 4, y casi como que el salmista, si hubiese podido, lo hubiera puesto en letras mayúsculas, él dice: no así los malos, no así los malos. Ese no, en el idioma original, muchos comentaristas dicen, es un no fuerte, es un no enfático. Es lo que está afirmando es que es imposible que un impío pueda obtener el fruto y la dicha que obtiene alguien que es justo. Es imposible que los malos puedan prosperar. Es una negación fuerte de este salmo hacia los malos y hacia los impíos. Y entonces dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Y aquí hay un contraste entonces entre el árbol y esta palabra que es el tamo. ¿Qué es un tamo? La palabra tamo es la cáscara de el trigo, o la paja que también está acompañando al trigo, que se desprende cuando ocurre ese proceso de trillarlo. Esa paja que cuando el campesino tomaba la horquilla esta para aventar y aventaba el grano con la paja, y la paja salía para allá, o el tamo, y el grano, por ser más pesado, caía, que es una imagen que usa Cristo luego para hablar de los malos y del justo también. A eso se refiere, esa cáscara que se lleva el viento. Entonces, mientras que para el justo la imagen es una imagen de estabilidad, de firmeza, de prosperidad, de fruto, para el malo la imagen es una imagen de ruina, es una imagen de inestabilidad, es una imagen de inutilidad, es una imagen de perecer y de ser arruinados. Eso es lo que el salmista dice con relación a los malos. Es un tamo, es una paja, es inútil y es infructuoso. Y entonces el versículo 5 dice: por tanto, ¿no? Debido a que el malo es tamo, ¿no? Es la idea. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Estas palabras, hermanos, son palabras escatológicas. Son palabras, ambas líneas, son líneas que hablan acerca del juicio al final de los tiempos que Dios va a traer contra todos aquellos que no evitaron el mal y contra todos aquellos que no meditaron en la palabra de Dios. Y en el juicio final ellos no van a poder estar de pie, porque el Señor va a traer su juicio destructivo contra cada uno de ellos. Y en la congregación final de los que sean llevados a la nueva creación, esos malos no van a estar presentes, porque el juicio de Dios va a caer sobre ellos. Así, queridos hermanos, y especialmente a los amigos, a los que no han creído en Cristo, a los que han vivido una vida de cabeza en el mal y a los que no se han acercado a la palabra de Dios, quiero decirles y dedicarles estas palabras de advertencia para cada uno de ustedes. Quizá aquí niños presentes, jóvenes, adultos o ancianos que no han creído en Jesucristo, escuchen esa advertencia tan fuerte para el final de los tiempos. Si ustedes son malos, si ustedes son como el tamo que lleva el viento, si ustedes no han evitado el mal y no han meditado en la palabra de Dios, en el día del juicio final, toda la ira de Dios caerá sobre ustedes y no se podrán sostener, no podrán evadirla ni evitarla, y lo que les va a esperar es un tormento de sufrimientos en este lugar llamado infierno. Aunque ustedes prosperen aquí en la tierra, puede que tengan un buen hogar, que tengan buenos trabajos, que terminen su carrera universitaria,
Pero si ustedes no evitan el mal y no creen a la palabra del Señor, la ruina de ustedes va a ser por toda la eternidad. Así que ahora tienen la oportunidad en este nuevo año de arrepentirse, de creer, de apartarse del camino de la maldad, de volverse a Cristo de todo corazón y ser trasplantados al huerto del Señor para que fructifiquen, para que tengan felicidad verdadera, para que tengan paz de corazón. Y esto entonces nos lleva al versículo 6, es la conclusión del Salmo, aunque no es mi conclusión todavía. Dice el versículo 6, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Es el resumen, ahí está el contraste. Eso es lo que nos quiere decir el Salmo, que para los justos están los cuidados de Dios, está el conocimiento de Dios, el amor de Dios, pero para el malo no hay nada. Va a perecer por toda la eternidad. Y esto me lleva a unas aplicaciones finales que quisiera hacer. Quiero mencionar un par de cosas, hermanos, para aplicar este salmo. En primer lugar, hermanos, se nos ha presentado el camino del justo y se nos ha presentado el camino del malo. Ahora nosotros debemos escoger quién seremos en este año. ¿Seremos como esos malos o seremos como este varón justo? ¿Seremos verdaderamente felices o seremos arruinados y tristes? ¿Cuál es el camino que ustedes van a escoger? ¿Cuál es el camino que yo voy a escoger? Evitemos el mal y meditemos en la palabra de Dios. Ese es el camino del justo, escojámoslo para que seamos este varón bienaventurado del Salmo 1. Pero una segunda cosa, hermanos, que quiero decir como aplicación, y creo que es la interpretación central de este salmo, es lo siguiente. Miren, no sé si ustedes lo notaron, pero en el salmo no se contrasta entre los justos, en plural, con los malos. No, sino que el contraste es entre un justo, en singular, y los malos, en plural. Es decir, que aquí se nos está hablando de un varón, se nos está hablando de un hombre. Hermanos, ese hombre es Jesucristo. Jesucristo es el varón bienaventurado del Salmo primero. Jesucristo es el varón que evitó el mal. Jesucristo es el varón que amó la palabra de Dios y la obedeció hasta el final de su vida. Es por Él que nosotros podemos ser bienaventurados. Es por su obra que nosotros hoy podemos ser salvos. Así que admiren al varón bienaventurado de este Salmo primero, que es nuestro Señor Jesucristo, y adorémosle hoy como Él debe ser adorado. Pero Cristo no solamente es el varón bienaventurado del Salmo 1, sino que Él es el que compuso el Salmo 1. Él es el autor del Salmo 1. ¿Y saben por qué podemos saber que Cristo es el autor del Salmo 1? Hermanos, porque, miren, voy a dar unas 5 razones muy rápidas de por qué Cristo es el autor del Salmo 1. Y es que, ¿ustedes recuerdan el Sermón del Monte? Bueno, espero que sí, lo hemos estado estudiando, ¿verdad? Vamos como capítulo 6, más o menos. Y el Sermón del Monte, hermanos, es un comentario explicativo del Salmo 1. Si empezamos a hacer un paralelo del Salmo 1 con Mateo capítulo 5, 6 y 7, nos vamos a dar cuenta que el Sermón del Monte es como un comentario ampliado de todo el Salmo 1. Por ejemplo, Cristo inició el Sermón del Monte con la misma palabra que inició el Salmo 1, pero la repitió 8 veces. Una explicación ampliada del Salmo 1. Segundo, Cristo en su sermón habla de la ley de Dios, de cómo obedecerla correctamente, de cómo cumplirla correctamente en Mateo 5, del 17 al 20. Cristo, en Mateo 7, 13 al 14, habla de estas 2 puertas, de estos 2 caminos, de estas 2 experiencias que el Salmo primero también ha hablado.
Pero Cristo también usa la imagen de un árbol que da frutos en Mateo capítulo 7 del 15 al 20. Y por último, Cristo también habla del juicio para los que no viven fundamentados en las enseñanzas de Dios, con la imagen de la casa que fue construida sobre la arena y la otra que fue construida sobre la roca. Así que Cristo, hermanos, es el centro y el corazón de este salmo. No solamente es el varón bienaventurado, sino es el que vino a explicarnos el Salmo 1 a través del Sermón del Monte. Y por eso, hermanos, cuando el Señor nos conceda, seguiremos estudiando el Sermón del Monte, que no es otra cosa que la explicación de Cristo de la misma palabra de Dios. Y por último, hermanos, quisiera animarlos a lo siguiente, para terminar. Los que tienen la Biblia herencia reformada, ¿sí? Creo que no son tantos, bueno, un buen grupo. Allí en esa Biblia, en las últimas páginas, hay un plan de lectura bíblica para un año, ¿sí? Este plan de lectura fue diseñado por un hombre, por un presbiteriano escocés del siglo XIX llamado Robert Murray McCheyne. Fue un hombre que fue pastor allí y fue reconocido por su gran piedad, por su gran santidad, y solamente vivió 29 años, murió joven, pero es muy citado porque hizo grandes adelantos en la piedad y en la santidad. Y él fue quien realizó este plan de lectura anual para leer la Biblia toda entera al año, pero lo particular que tiene este plan de lectura es lo siguiente. Primero, que en este plan de lectura se lee la Biblia, el Nuevo Testamento 2 veces al año y el Antiguo una sola vez. Es decir, que está preparado para que uno, mientras va leyendo todo el Antiguo Testamento, al mismo tiempo va leyendo 2 veces el Nuevo Testamento. Es una lectura exigente, casi son 3 o 4 capítulos de la Biblia al día. Pero para los que no tienen, hermanos, este calendario allí en la Biblia Herencia Reformada, yo de verdad tenía la intención, hermanos, de traerlo, de imprimirlo y dárselos, pero no me fue posible. Entonces, se los voy a mandar más tarde a los grupos por PDF, y hay 2 versiones, y usted escoge la que más quiera. Mire. Hay una versión que es la versión individual. La versión individual es que está toda la lista, las 365 lecturas para leer la Biblia así, 2 veces el Nuevo Testamento y 1 vez el Antiguo. Pero hay otra versión, hermanos, que es la misma que está en la Biblia Herencia Reformada, y es una versión para que haya lectura privada y lectura familiar. Lectura privada y lectura familiar. Entonces usted lee toda la Biblia al año al mismo tiempo solo, pero al mismo tiempo lo hace con su familia. ¿Por qué les estoy diciendo esto, hermanos? Para que ustedes mismos puedan hallar una aplicación práctica de ser estas personas bienaventuradas leyendo la palabra de Dios durante este año. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar al Señor.